instituyó para que nosotros tengamos presente esa obra que Él hizo, que no fue en vano, porque no lo hizo nada más por uno solo por todos nosotros. Y entonces Él quiere que eso sea calado en el corazón y en las mentes de cada uno de nosotros, pero como cuerpo, de forma corporativa, de forma de iglesia. El Señor viene a buscar una iglesia, un pueblo. Y eso es lo que Él está hablando, Hebreos 10:25. Y el Señor nos está de forma rimbombante hablando de que, mira, yo los he perfeccionado, yo los he santificado. Yo he hecho una obra perfecta en un mundo tan caído y una generación tan perversa que son ustedes para hacerlo ahora perfecto. Ahora yo he decidido hacer algo bueno y es limpiarlos, es purificarlos, es decir, recoger, limpiar su desastre que tienen aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Así que el Señor no está hablando allí de cualquier cosa como que tiene cuidado, pues que tú, por ejemplo, te sigas equivocando y pecando. Claro, no quiere eso el Señor, que tú sigas transgrediendo. No quiere eso el Señor. El Señor realmente lo que quiere es una adoración, una alabanza pura y que no le montes, no le seas infiel. No seas un pueblo irreverente con todas estas cosas. No sigamos siendo infiel al Señor, que Él sí ha sido fiel, a pesar de los pesares. ¿Sí me está comiendo, iglesia? Eso es lo que el Señor, y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Lo podemos ver como que si fuese algo futuro para cumplirse en un tiempo que ha de venir, pero eso también habla como que ese es tu día de hoy y mañana. Es decir, cada día trae sus propias cosas. Cada día se acerca una dificultad, algo que nosotros tenemos que superar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tienes muchas cosas que superar. Ya olvídate que de esas cosas, porque yo estoy aquí es precisamente para que ahora tengas una comunión conmigo. Ya, déjate de esas cosas de sentirte. No, quiero que sepas que yo pagué un grande precio para darte vida, para redimirte, para perdonarte, para limpiarte. ¿Sí me están entendiendo? Eso es lo que el Señor está hablando en esta porción del capítulo 10. Y Él lo viene como que centrando con todo lo que nos viene diciendo atrás, porque atrás está haciendo serias y severas advertencias, pues como que aquellos que no quieren escuchar realmente lo que Dios quiere decir. Entonces se ponen más papitas que el Papa y se ponen creativos y entonces empiezan a hacer señalamientos y acusaciones y están propensos incluso de ser infiel a Dios. Porque Dios les dice, ustedes empiezan a tener pleito con ustedes mismos, hasta con usted mismo, porque no ha aceptado y no ha visto, no ha podido ver que ya yo los perdoné, ya yo los limpié. Yo lo que quiero es que ustedes cambien. Y el Señor dice, es necesario que eso suceda así aquí en familia, porque así es que yo quiero, porque mientras que el Señor, cada uno de nosotros somos especiales. Entonces a través de mí y a través de cada uno de nosotros, el Señor va haciendo algo perfecto. Va transformando nuestro carácter. Esos temperamentos que tenemos nosotros genéticamente ya transferidos de generación en generación. Ese temperamento que está allí, pues genéticamente, el Señor lo va moldeando, ¿verdad? Pero eso lo hace vía familia y vía familia de iglesia. Y luego que el Señor da esta exhortación, porque está hablando de lo grandioso de su obra, y nos dice, ahora pueden entrar en el lugar santísimo, es decir, ahora pueden entrar a mi presencia directamente, pueden acercarse a mí. Si se sienten sucios, si se sienten pecadores, si tienen problemas, si tienen dificultades, como tú quieras.
tienes el privilegio, ten la confianza, ten la libertad de acercarte a mí. Y de allí el mensaje que el Señor quiere darnos hoy. Es como que tengamos esa confianza, que no la desechemos, esa es su confianza, que Él ha puesto en nosotros, o sea, ha desplegado para que nosotros tengamos comunión, lo creamos y lo vivamos. Más adelante vamos a honrar el pasaje que nos tocó. Freddy, yo te pido que por favor trates de colocar en una misma lámina lo que fue la porción pasada. El capítulo 10 de la porción pasada fue del 26 al 31. Porque Dios cuando dice estas cosas y lo habla con un amor tan grande, pues pasa también con ese mismo amor a dar una exhortación, que eso es para que usted se le pare los pelos de punta, eso es para que usted se ponga a pensar en qué situación está su vida, pero eso es como para que también cada uno de nosotros lo recibamos como el Señor nos ha estado hablando en esta carta. Ya no quiero que sigan siendo unos bebés, unos niños. No quiero seguirle dando leche, sino que puedan recibir también alimento sólido, de tal manera que puedan ir creciendo y avanzando en este asunto. Y Dios dice, ¿verdad? Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ahí el Señor nos decía en resumidas cuentas, no se trata de esas cosas que nosotros seguimos cometiendo, no. Ahí realmente el Señor está diciendo, si continuamos, porque pecar deliberadamente lo hacemos todos los días, sin querer. De hecho, tú faltas hasta voluntariamente o involuntariamente, eso es pecar deliberadamente. Porque quieras o no, tú sabes, o tú después conoces que lo hiciste mal. No se trata de eso, se trata de pecar deliberadamente. Nos hablase el Señor en el contexto, es que tú te niegues a reconocer la grande obra que yo hice en mi Hijo, en Cristo Jesús. Y hablábamos entonces, eso es como rechazar la obra perfecta de Dios, eso es rechazar la obra redentora de Dios. Eso es como decir lo que va a decir más adelante. Creo que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no puedo, ya mi hijo murió una vez y para siempre. Se recuerdan esos temas, ¿verdad? Ya yo lo hice, ya Él derramó su sangre preciosa y eso testificó de una muerte gloriosa. ¿Para qué? Para darle vida a ustedes, para darnos vida a nosotros. Dice, y lo hace allí haciendo una comparación cuando coloca ese verso intermedio, es haciendo referencia al Antiguo Testamento y está en el centro como que para decirnos, yo les estoy hablando de algo viejo, de un antiguo pacto, pero estoy hablándole también, les vengo diciendo y hablando de un nuevo y mejor pacto. Y de eso se está tratando todo lo que el Señor nos está enseñando. Les estoy hablando de un nuevo y mejor pacto, algo mejor. Y hace un punto de comparación allí en esos versos del 20, que estamos viendo ahorita. Estamos tratando de culminar esa idea del 26 al 31, ¿verdad? Y entonces dice, si allá atrás, por la ley dada a Moisés, había que darle un freno, muera irremisiblemente, ¿qué quedará para este tiempo, verdad? Acerca de aquellos que pequen de esta manera. Pero pecar de esta manera, ¿cuál? Desechar, abortar, apostatar, que quiere decir abandonar tu fe. Ese es el problema que Dios está tratando con nosotros. Que seamos infieles a su promesa, a su pacto. Dice y hacía esta pregunta entonces, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto
por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Es una pregunta que hace, una pregunta retórica y directa, y es para todos los que estamos acá. Indistintamente si tú te consideras creyente, indistintamente cómo esté tu condición delante del Señor. Pero realmente esto no es para que tú pongas en tela de juicio acerca de tu salvación, de perderla, recibirla, tomarla. Lo que ya se recibió, usted lo recibió. Déjeme decir, el Señor, ¿verdad?, no viene a que te lo doy y te lo quito, y no están esos juegos. El Señor lo ha dispuesto. Haya lo que haya de nosotros, lo que hayamos recibido, ese beneficio, esa verdad, y lo atesoremos, y en ello perseveremos. El Señor lo que quiere es que seamos hallados fieles y perseveremos en esa promesa que Él ya cumplió, que Él ya dispuso. Porque si no, imagínense ustedes, todos los días estaremos perdiendo la salvación. O sea, todos los días, un día sí la ganamos, un día la perdemos, un día la ganamos. ¿No creen ustedes? Pero entonces, pero eso nos quiere, eso nos da, ¿se acuerdan que el Señor nos ha llamado a libertad? Y precisamente la libertad es para contemplar esa grandeza de nuestro Dios, ese favor que nos alcanzó. Y eso es lo que nos va a hacer realmente perseverar. Ahí es donde el Señor va a ver un corazón agradecido. Ahí es donde el Señor va a ver un corazón fiel, porque Él sabe que nosotros no teníamos chance de nada. Nosotros por nuestra propia cuenta no teníamos nada. No nos merecíamos nada. Y fíjense, ustedes ahí en la pregunta, yo les he enseñado 3H acerca, porque ahí hay una línea que a usted le puede parecer así como que condenatoria, ¿no? Y ahí hay 3H que si usted la puede comprender literalmente, y yo en mi estudio, dice 3 veces A. Me dice, colócamelo allí, por favor, en la pregunta. En la pregunta dice, ¿verdad? 3 veces, ahí dice, vamos a ver, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado? ¿Sí? Y después vuelve a decir, y ha tenido por inmunda, ¿sí? Y después dice otra vez, tercera vez, y ha ultrajado. Eso es una seria advertencia para un corazón apóstata, o sea, uno que está ahí, que es ni fu ni fa, que es así, que no, o sea, no sabe si creer, si no creer, él no sabe, tiene inestabilidad, es fluctuante en su fe, es decir, un día cree o no está convencido. Y saben que uno de los retos precisamente de escuchar estas serias advertencias es poder comprender que aquí en un pueblo estamos todos reunidos ahí y estamos toda esta gente, ¿sí? Que tenemos esas dudas también, ¿por qué no? Y él está tratando en esta carta precisamente para liberarnos de esas dudas. ¿Ven? Para librarnos de esas dudas. Y que nosotros no tengamos en poco, no rebajemos su obra, porque eso sí es indignante para Dios. Ahora, por Dios, o sea, ¿cómo tú vas a desechar al mismo Espíritu de gracia? Usted sabe que el Señor en el Evangelio dijo, no, si tú puedes hablar una tontería de mí, puedes no creerme porque yo estoy aquí en este cuerpo humano y estás dudoso, pero no rechaces al Espíritu, porque ahí sí es verdad que Dios dice, a ese me lo dejas a mí, a ese que rechaza al Espíritu de Dios, es decir, al que rechaza la verdad, ese es el problema. Dios no está tratando con esas faltas que tú y yo todavía cometemos. Dios no está hablando de que tú todavía tienes un desliz y te equivocas y pecas. No, Dios dice, no, tienen lugar en mí para el oportuno socorro, porque para eso yo me hice hombre en un cuerpo, para experimentar todas esas cosas frágiles que ustedes también en el cuerpo sufren y padecen. Sí, amén. Entonces más adelante, ¿verdad? Entonces fíjense, ahí hay algo
hay algo muy que se lo quiero aclarar, porque de pronto usted ha leído esta porción y no la ha leído en su contexto, como el Señor viene hablándonos a la iglesia, de forma consecutiva. Y entonces usted, ¿verdad? Cuando dice aquí, del pacto por el cual fue santificado. Bueno, algunos pensarán que se trata de ustedes. Bueno, hay muchos que tienen esa interpretación, porque más atrás el Señor ha dicho, yo los he santificado. O sea, yo los he apartado para mí, yo los he reservado para mí. ¿Ves? Y si tú lo ves de esa manera, yo no voy a hacer fuerza para que tú lo veas de otra forma. Yo más bien lo que pudiéramos pensar, bueno, ten ese temor reverente y entonces cambia tu manera de pensar. Y más bien súmate a la gracia, a creer que es un favor de Dios concedido, nuestra salvación, nuestra redención, nuestro perdón. ¿Ves? Porque el Señor entonces, y se lo voy a aclarar, porque ahí más bien el Señor está hablando, fíjate que las 3A dice, sí, los que han pisoteado, los que han ultrajado, es decir, los que han ofendido al mismo Espíritu Santo, a eso sí, el Señor tiene y dice, horrenda cosa es meterte con el Dios vivo, horrenda cosa es que tú hagas esas cosas, dejar de creerle a Dios. Pero el Señor, si revisamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 17 y 18, esto me asombró porque el Señor cuando habla de santificar, lo habla en varios niveles, en varias proporciones, en varios procesos. Es decir, la obra de santificación es un proceso. La obra de santificar comienza cuando Dios se reserva y se hace un llamamiento, te aparta, te recibe y luego sigue tratando con nosotros. La obra de santificación no para, es progresiva. Pero hay algo que el Señor aquí declara, 17 y 18, dice el Señor, ¿verdad? Él, hablando con su Padre, sabiendo que nosotros estamos aquí en el mundo y Él ya ha tratado con nosotros, le dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos con ello, la verdad. El cumplimiento de tu promesa que has hecho en mí. Y dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Verso 19, por favor. Y mira cómo dice el Señor Jesucristo. Verso 19. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Así que cuando aquí está hablando y dice, los que han tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado, no se trata de ti en este momento, se trata de Él, en el cual en su sangre que derramó, Él se santificó a sí mismo. ¿Sí lo estás viendo allí? Es decir, el Señor, acuérdate que el Señor vino a hacer la voluntad de su Padre. Y con eso, ¿verdad? En Hebreos 10:30 continúa hablando el Señor. Y eso fue el título del mensaje pasado. Es como si Dios hubiese dicho directamente a esos anticristianos, a esos que se llámense o declárense o manifiéstense como anticristos, a esos adversarios, Dios los llama así, a esos que son anti todo, que han pisoteado la sangre, que han ultrajado, que han ofendido al Espíritu de verdad, dice el Señor, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor les está hablando a esos que profesa y decididamente, después de conocer todas estas verdades que el Señor nos da, todo este gran tesoro que el Señor trae a nuestras vidas, pues tienen por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado. Así que el Señor nos dice, no te vuelvas atrás, no te eches para atrás, no te pongas a buscar otro tipo de religión, no es en sutra, no es
que me tengo problemas. No busques otro tipo de cultura. El Señor está diciendo, no me cambies por otro Dios, no busques en otra cosa, no busques, no. Porque déjeme decirle, eso es lo que el Señor está tratando aquí con gente que están incluso, no solamente en este nuevo contexto de sincretismo religioso que hay, de creer en muchos dioses. Ahorita hay muchos Cristos y eso es lo que el Señor está diciendo. Muchos santurrones y mucha gente pues que se está dando la tarea para captar mucha gente que lo siga. Y entonces Dios está diciendo, bueno, pero si tú desprecias esta verdad, entonces sí es verdad. Como dice, y el Señor dice, y como ya tú conociste esta verdad y te saliste, bueno, dice, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Tranquilo, no te preocupes. Otros argumentos que este pasaje tiene la atención de advertir es a un falso converso. Es decir, nosotros precisamente reunirnos, va ocurriendo cosas que tú no tienes idea que ocurren a nivel espiritual, corporal en tu vida. Se va limpiando realmente nuestra miseria humana. Eso va sucediendo poco a poco, por eso la necesidad de reunirnos para exaltar y adorar a Dios. Y verdad, el Señor dice, y está tratando tal vez con todos nosotros, porque de pronto no hemos creído que cantamos y adoramos muy chévere, pero de pronto como que no estamos como que muy bien afirmados en estas cosas. Y qué bueno que Dios nos haga esa exhortación. Y déjame decirte que Dios, fíjate que lo que viene en adelante es un Dios que después de estas serias advertencias, o sea, que reprende de una vez, sigue tratando con el Hijo. Sigue tratando con nosotros y es la porción bíblica que viene más adelante. Nos echa este tremendo jalón de oreja o esta tremenda advertencia, vamos a decirlo así, para ubicarnos en tiempo y espacio, pero también al mismo tiempo ahorita quiere darnos una palabra de aliento, porque se supone que nosotros estamos alcanzando una madurez. Eso no se puede hacer con los niños. Cuando tú corriges y exhortas y adviertes al niño y le dices, tú tienes que dejarlo que él llore un rato. Porque si tú después vienes a mingonearlo y después, ay hijo, está bien, es que mira, el niño no va a entender. ¿Sí me estás entendiendo? Hermano, lo que el Señor está tratando a estos niveles de este capítulo de la carta es queriendo que nosotros tengamos una comprensión, una madurez, que el Señor está hablando de cosas muy serias y sigue hablando con ese carácter de un Dios, de un Padre que ahora ha querido que nosotros hayamos apreciado esto y que esto nos está llevando a un nivel de madurez y de comprensión que pueda honrar nuestra fe a Él y que va a ser el tema a tratar de hoy. Esta porción bíblica es la antesala a algo que nos gusta leer en la Biblia, que son los grandes de la fe. El capítulo 11, que es más adelante, trata de esos héroes de la fe que el Señor usa en esta carta para decirnos, ahí están los ejemplos. Ahí están los ejemplos de la gente que perseveró en esta verdad. Esta última porción va a destacar eso, después que el Señor nos da esta seria advertencia, que decirnos, conocer la verdad y rechazarlo acarrea consecuencias eternas. Muestra la gravedad de tal pecado voluntario. ¿Cuál es? Serle infiel a Dios. Adulterar. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Señor nos habló así claramente? Es decir, sí, adulterar. Es decir, estamos hablando en términos espirituales. Es decir, cambiar a tu novio, a tu padre. Eso es doloroso. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y así cerró esa porción bíblica. Y esa porción bíblica, antes de yo avanzar, el Señor me ha inquietado en algo que Él trató para que tú veas que el Señor nos está llevando
a la comprensión de un nuevo pacto, de que nos montemos en ese nivel, no sé cómo lo quieras llamar tú, que nos dimensionemos, que sepamos dimensionar y entender lo mejor de algo que fue viejo a algo que fue nuevo. Es decir, el Señor está usando una base con la cual Él trató de un tiempo antiguo, una ley, un pacto antiguo, para decirnos ahora, móntate en esto y ve entendiendo y ve creyendo y vívelo, porque se trata de algo que tú lo tienes que vivir y desarrollar. Y cuando yo estudiaba esto, hermano, le voy a compartir, el Señor me hacía entender acerca algo de la carta, que está en la carta de Juan, capítulo 8. Eso es algo que está tratando el Señor Jesús cuando está enseñando, Juan 8, versos 3 al 5, publícalo allí. El Señor Jesús se levanta, estaba en el monte orando, una relación con su Padre. Él baja temprano, ¿a dónde? A enseñar, a reunirse con el pueblo, a seguir enseñando. Él está en esa temática, enseñando. Está hablando del reino, está hablando de estas verdades. Y allí, el Señor, para que tú veas cómo es la dimensión de la ley, de la antigua ley, a esta ley de la gracia, que es por gracia y por fe. ¿Ves? Porque eso está tratando el Señor. No se me estén devolviendo tampoco para allá atrás, como que ustedes van a tener por sus propias cuentas, tratando de cumplir la ley, ustedes van a alcanzar la salvación que ya yo propiné por gracia para ustedes. También está tratando este asunto. No se vuelvan para atrás. Es decir, tienen que ir para adelante. Y entonces el Señor, allí hay un episodio muy grande que nos debe, ¿verdad?, centrar en el amor grande de Dios. Porque todo esto demuestra el amor eterno que Dios nos ha tenido. Y cuando sucedió esto, que el Señor Jesús está modelando sus enseñanzas, fue en pleno demostrando el hombre su miseria humana, Y ahí queda expuesto tanto el varón como la varona, ¿verdad? Se saben de ese episodio cuando un poco de varón están allí, traen a una mujer y dice allí claramente, no sé en qué traducción, pero lo voy a leer. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio. En otras traducciones dice sorprendidas en el mismo acto de adulterio. Es decir, en el mismo acto de adulterio. O sea, que ella no es que había adulterado nada más en su corazón, porque alguien le cantó. ¿Sabe que nosotros por los hombres por las miradas caemos, adulteramos? Y eso va al corazón. Y el Señor lo había dicho antes. Ya adulteraste. Parece ser que los pies de la mujer la consiguieron en el acto. Y como quiera que sea, lo traen. Lo que el Señor, fíjense la dimensión del nuevo pacto. Estos escribas y fariseos lo llevan al Señor para interpelar a esta mujer a través de ¿qué? De la ley del antiguo pacto. Y el mismo Señor, ¿qué dice? Lo redimensiona. Ya va, esto no es así. Esto no es así. Y ellos ciertamente de pronto tenían razón. Lo que sea, ellos estaban razonando allí, mostrando, digo yo, que esto es un amor puro para nosotros los varones, ¿oyeron? Porque es Dios tratando con nuestra naturaleza caída. Nosotros que somos responsables de amar, de respetar a las mujeres. Y esto también es tratando con las mujeres, quienes en la palabra del Señor les ha dicho, deben respetar a sus maridos. Pues el Señor, de una forma magistral, lo que muestra es un gran amor. La ley es del amor. Aquí esto es así. Y el Señor lo que hace es verle y le apunta así, como decir, al corazón. Ya vaya. ¿Se acuerdan que el Señor estaba tratando en esta carta mucho? Ya no me acordaba de esas cosas. O sea, el Señor ahí no se puso de pico y pala que si la mujer, que si nada. Que si ustedes son unos bichos, porque estaban allí.
Porque es así. O sea, les trató de decir, ¿quién de ustedes que esté libre de culpa lanza la primera piedra? El Señor les está modelando el nuevo pacto. Le está diciendo, ya, ahora es aquí en el corazón. Aquí es donde yo les estoy escribiendo, les estoy marcando la ley, mi ley, que te dice que está bien y que está mal, pero para que tú tengas compasión y tú te veas en un mismo espejo, este amor que yo te he dado. No se trata de hacer acusaciones y de matar a nadie, porque yo te he salvado el pellejo. El antiguo pacto lo que hacía era salvarle el pellejo a la gente. Cuando sacrificaban esos animales y esos corderitos, era para que Dios no los exterminara de una vez, porque Dios lo que hacía era darle una oportunidad. Dale. Pero Dios no quiere ahora nada más salvar el pellejo. Él quiere limpiarnos y quiere salvar nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Está viendo cómo Dios va configurando el nuevo pacto, vivir el nuevo pacto. Y muchas cosas que Dios está tratando en esta carta, precisamente las está diciendo porque estas cosas ya no nos debe hacer mella, sino más bien deben ser tratadas pura, individualmente, en lo secreto, en esa comunión. Dios no está para estarnos exhibiendo públicamente y escarnecernos. Dios no vino a escarnecernos. Dios vino a sanarnos, a santificarnos. Porque sí sabes que Dios nos está, precisamente está sanando, santificando una iglesia para que pueda resistir en el día malo, para que pueda seguir adelante. Porque precisamente allá afuera el mundo está en decadencia y precisamente Él nos sacó del mundo para decirle, hijo, más grave, tengo que hacer algo, tienes que estar en mis manos, tienes que estar cerca de mí, tienes que estar en comunión con tus hermanos en la iglesia. Y no, tranquilo, sigue para adelante, porque va a haber... Ahora es cuando esto se va a poner bueno y Dios quiere darnos unas exhortaciones más adelante. Y esto es lo que el Señor dice. No rechacen esto, dice. Y por ahí va el título del mensaje más adecuado. Entonces, se trata de perseverar, pero está en medio de lo que vamos a leer. Y está en el verso 35 del capítulo 10, dice. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque eso, cuando el Señor dice, tengan confianza, acérquense a mí. Precisamente tú sabes qué hace el pecado. El pecado te condena, te señala. Te dijimos en la semana pasada, creo que hablamos, el pecado te hace sentir tan mal que cuando tú te lo agarras para ti solo, empiezas a revolcarte y te quedas allí, no puedes salir del pecado y vas más abajo, que te aleja de Dios. Te hace sentir mal, como que no eres digno de acercarte a Dios. Y Dios dice, no, mami, acércate a mí. Precisamente esa es mi muerte, mi sangre, mi triunfo en la cruz. Tengo que tratar eso contigo, cambiar todo eso. Y el Señor lo hace de manera individual, magistralmente, pero usa estos medios, vía la iglesia, vía la familia, para tratar estos asuntos. Y el Señor nos da un gran estímulo, una palabra de aliento en esta porción que sigue. Dice, y ya esta porción es rápido porque prácticamente habla por sí sola. Dice en 32 en adelante, en el capítulo 10, verso 32 en adelante, dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, después de haber recibido estas grandes verdades, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos.
Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Verso 34. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Verso 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Y esos somos tú y yo, iglesia. Esos somos tú y yo. Dios, hablándonos estas verdades, acuérdense que estamos en el año aproximadamente 67, cuando el autor sagrado, queriendo él que no se revelara ningún escritor, fíjense, todos los libros, ¿verdad? Hablamos que hay alguien que dice, no, esta la escribió tal. Parece que sí la escribió Pablo, pero Dios quiso que nada más se hable como que esto es algo que yo quiero tratar con mi pueblo, y el único a quien le debemos dar honra que es el autor sagrado. Es decir, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabe que uno siempre cuando está hablando de la paz, y Pablo escribió y dijo, y tal cosa? Bueno, aquí más hace hincapié. Ha sido el mismo Espíritu Santo de Dios diciendo, pero recuerden los días pasados, cuando yo derramé de mi Espíritu, o sea, está hablando el mismo Dios y Padre, cuando yo derramé mi Espíritu Santo y vino sobre toda carne así, y comenzaron a suceder grandes hechos portentosos, cuando comenzaron a creer los mismos apóstoles. La fe y la perseverancia en los apóstoles, mis hermanos. Imagínense que va a quedar para nosotros mismos, hermanos. Vino cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo. Porque fíjense que la semana pasada, hablando de este tema, si hay alguien que pecó realmente, deliberadamente, como dice la palabra, que es el pecado que Dios no perdona, que se hace voluntariamente, es como decir, cambió a Dios, fue Judas. ¿Sí me explico? Pero los demás apóstoles también estaban en ese 3 y 2. En ese 3 y 2. Ellos sabían y conocían a Cristo, habían comido con Cristo, estaban allí adorando al único y verdadero Dios. Pero no sé si llamados, ¿estaban convertidos? No sé. ¿Estaban convencidos? Lo cierto es que, como quiera que sea, convertidos o convencidos, ellos habían recibido la verdad. Y la diferencia que hay entre esos apóstoles es que sí, estaban tenebrosos, llenos de miedo, pero viene el Espíritu Santo de Dios y afirma esas convicciones. Afirma esas convicciones, esa palabra, esas enseñanzas que le había dado su Maestro, el Señor Jesús. ¿Y qué sucede? Que ellos, con todo lo que comenzaron a vivir, ¿qué comenzaron a vivir? Una vida color de rosa. Una vida así, ay, todo chévere, cambur pintón, como dicen por ahí. No, ellos comenzaron a vivir una serie de aflicciones, una serie de cosas, precisamente por la verdad, porque esa es la diferencia que hay entre un mundo en decadencia y de una verdad que no se puede tapar y no se puede ocultar con un dedo. Y precisamente el Evangelio, la verdad de Dios habla de que la luz vino a este mundo y los que se acogieron a esa luz, bueno, su rostro le resplandeció. Pero los que se negaron a esa luz ya fueron
condenados porque permanecen en tinieblas. Sus mentes se entenebrecen cada día más. Pero entonces el Señor aquí esta carta le está diciendo, están en el año 67. Pablo había vivido todas estas cosas. Pablo incluso era perseguidor de la iglesia. Pero estaba todavía Juan. Juan estaba todavía vivo en el año 67 después de Cristo. Pero Dios los está preparando, haciéndoles recordar de que ya va. Allá aquellos, en aquel tiempo que fueron iluminados, soportaron esas luchas. Y esas luchas también así como ellos tuvieron allá en aquel tiempo, que la gente habla de persecución, habla de hambre, hablamos de todo. Esa gente perdió carro, casa, caballo, posesiones, perdió muchas cosas, hermano. Pero ahora en este tiempo esas cosas también se dimensionan de otra manera. Porque tal vez tú no has perdido no sé qué, pero hay muchos hermanos aquí que han perdido su empleo, déjeme decirle. Es decir, que sí, en diferentes tiempos, de diferentes maneras, tenemos esos padecimientos, y es lo que él está hablando acá, esas luchas, es decir, esas cosas que a final de cuentas son los que van poniéndole el sazón, vía perseverancia, vía fe, a tu fe y a mi fe en Cristo Jesús. La decadencia que tiene este mundo no nos debe parar. Más bien es la vía, el medio, o son las cosas, los factores que Dios de manera propicia ha llegado a nosotros para tratar con toda la humanidad. Para tratar con todos nosotros. Así que mucha gente a veces viene, ¿verdad? Como que hay una demanda fuerte para los que enseñamos mal. Los que enseñamos mal, entonces la gente viene engañada. Y ahí, papá, Dios me libre, Dios nos libre a los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de hacer tal cosa. Y muchos no se atreven a estar aquí al frente, hombres, varones, precisamente por eso. Pero dice, no tengas miedo, porque yo no te he dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Porque no soy yo aquí, es el Señor que está tratando en mí. Está tratando en mí, en un vil pecador que Dios se complació, tuvo su gracia de llegar a mí y decirme, acércate a mí, hijo, de llamarme para seguir siendo tratado hasta el fin de todas estas cosas. Entonces, los padecimientos que tenemos hoy y esas cosas, es como un padre tratando, así como nos ha pasado a nosotros. Este mensaje de que el Señor nos está aquí ahora dando esta cosa, diciéndole, mira, sí, vas a pasar por esta situación, por esto, por otro y por otro, pero ten ánimo. El Señor nos está diciendo como mi padre, ten ánimo. Así es la universidad de la vida. Nada es fácil. Es como un padre aconsejándole a su hijo, mira, hijo, cuánto a nosotros en diferentes facetas de nuestras vidas, cuando nosotros hemos retrocedido, cuando comenzamos a hacer algo y colgamos los guantes, pero ahí está un padre, hijo, ya va, espérate, ¿qué pasó? Vamos, y el padre empieza como que a motivarlo, a darle el consejo, hijo, no puedes echarte para atrás. Tal vez hay ocasiones, hay cosas que han pasado y por las cuales nosotros pasamos y de repente se trata de redireccionar o replantear una nueva decisión y tomar, pero el objeto aquí es no tener por costumbre claudicar, apostatar, echarse para atrás, dejar de perseverar. El asunto se trata de perseverar en este gran tesoro que Dios nos ha dado, en esta gran verdad. Esto se trata del reino, eso se trata de la vida eterna que Dios nos ha llamado, hermano. Esto no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué Dios nos dice? Hijo, tranquilo, esto, vas a tener esta cancha, vas a sufrir esto, pero ten en poco esas cosas, no te preocupes. El Señor más bien le dijo a la gente, le dijo en el Evangelio, le dijo, más bien
sientan que van bien. Cuando el mundo los aborrezca, cuando sus amistades o por allí la gente que oye, que le mete, que empieza a señalarlo y le dice que estás yendo para la iglesia, o que tú ahora que es cristiano, ahora que tú, si tú eres un bebedor, tú eres si tú eres tal cosa, y empieza a sacarte los trapitos al sol, qué sé yo, que mira, que tú cristiano nada, si tú eres un mentiroso, si tú eres... Y dice, ese es el oprobio, dice, sufrieron el oprobio, la vergüenza pública. Eso hacían con estos hermanos. Y de hecho, cuando sufrieron esos oprobios, le estaban diciendo que ahora tú, y los judíos más se ponían intensos. Decían, tú no has creído en el Dios verdadero, el Dios de la ley. Ahora Cristo, ¿quién es el Cristo? Y estaban en ese 2, 3 y 2. Ellos, no era fácil para ellos tampoco. Salir de sus círculos de amistades, de religiosidad. Ellos sí tenían un sistema religioso férreo. O un sistema religioso que el Señor más bien le dijo, ustedes lo que son, bueno, ustedes lo que han hecho un poco, ustedes han montado una religión de hombres sobre mi verdaderamente religión, de mi verdadera comunión. Ustedes más bien están haciendo de la ley aquí como les provoca. Como les provoca. Y es lo que ustedes han escuchado en los evangelios, ¿verdad? Cuando el Señor le redimensiona, el Señor les dice, yo soy la ley. Más bien véjanse en mí y vete cómo te ves. ¿Cómo te ves? Estás necesitado de mí. Porque aquel que mira la ley se tiene que sentir realmente, como dicen las cartas, señalado. Un infractor. Cuando usted se expone a la ley, a las escrituras, a la santa ley, usted allí lo que te tiene que ver, ay Señor, mi Dios, ves en ese espejo. Pero Dios dice, bueno, está bien, pero la cosa es para que tú veas cómo estás. Y yo sé cómo estás necesitado de mí. Estás necesitado, como hoy adoramos y alabamos, de Cristo. De Cristo, de que Cristo se siga dibujando en nosotros. Y eso es lo que aquí está diciendo. Si ustedes retroceden, eso no me va a agradar. Porque déjenme decirles que yo quiero que ustedes se parezcan a mi hijo. Tienen que ser como mis hijos. Como un padre quiere que sus hijos se parezcan y sigan el consejo que le están dando a sus hijos. Ustedes tienen, el Señor dice, tienen que perseverar en esto. Tienen que ponerse serio. Porque es como hemos escuchado. ¿Cómo Dios le va a dar en herencia y en posesión casa, carro, la empresa, todo lo que un padre ha construido a un hijo que viene ahí creciendo mimado, consentido, que cualquier cosa cuelga los guantes, que así malagradecido? ¿Qué es eso? Padre, cuando se ve en esa situación dice, oye, tengo que hacer algo y empezarse a ver que a mí como padre también me hace falta ese Dios grande y misericordioso. Ese Dios Padre que habla claro y habla por la mitad del centro de la calle, un Dios que habla con rectitud, un Dios que nos ha exhortado con claridad, y eso es amor. Nos exhorta, nos habla la verdad, aquí estoy yo soy su Salvador, soy su libertador, pero no me vengan a caer mal. O sea, no vengan ustedes a estar pisoteando y a estar haciendo otra cosa. ¿Cómo le voy a entregar algo tan grande? Dice el Señor. Y esta carta se va perfilando a esas cosas. Porque esta carta trata las enseñanzas del tiempo antiguo, y ya vamos a ir terminando. Como ejemplo que le sucedieron a nuestros antepasados. Porque precisamente aquí esta porción que nosotros acabamos de leer, y si tú la pudiste leer con entendimiento, dice, recuerden aquellos que también dieron el ejemplo, que bueno, les tocó rudo, pero se quedaron firmes, perseveraron, se quedaron firmes en la fe de aquel
que había comido con ellos allí, comenzaron a serle fiel al Señor. ¿Y cómo? Tomado de la mano del Espíritu Santo, juntos como iglesia. Y el Señor comenzó a tratar con la iglesia. Y la iglesia, por eso es que añoramos una iglesia primitiva, con gran poder, ¿verdad? Cuando leemos la Escritura, cónchale, ¿pero qué tenían esos hermanos? Bueno, que ellos llevaban tablas y cosas, pero ellos más se unían, más estaban unidos, más tenían la necesidad de reunirse. Hermano, comencemos a dejar esas excusas que, comenzando por mí, tenemos, que ser cristiano y servirle al Señor nos quita el tiempo. Y entonces no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para el mercado, no tengo tiempo para disfrutar, no tengo tiempo para esto, no tengo... Y entonces cuando nos vemos, nosotros hemos decidido dejar el activismo eclesiástico tampoco, porque ni siquiera, ¿verdad? Es que Dios nos está diciendo, no, pero es que yo lo quiero aquí todo. No. Tenemos una vida en familia, una vida laboral, una vida aquí donde el Señor quiere sanar este mundo, donde Dios está haciendo cosas, pero que nos dice, oye, les doy libertad y tiempo para que se plazcan en todo. Dios está diciendo también, comencemos a ordenar nuestras vidas, nuestra casa, nuestro tiempo, para que tengamos una comunidad, una vida de comunidad, de iglesia, para que estos asuntos sigan siendo tratados de forma única por su Santo Espíritu. Porque así, esta es la vía, la metodología. Esto es lo que Dios ha diseñado, hermano. No lo estoy diciendo.